Es una prioridad para el Servicio Andaluz de Salud la protección y prevención de los riesgos laborales de todos sus profesionales. Dentro de esta prioridad, los centros sanitarios cuentan con planes de autoprotección, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y realizados en base a la normativa básica de desarrollo de la misma, fundamentalmente el Real Decreto 393/2007. Desde 2004, son los técnicos de prevención de riesgos laborales quienes elaboran y actualizan dichos planes de autoprotección de los centros, y estos se configuran como un instrumento esencial en la política de prevención y protección a que hacíamos referencia antes. Se llevan a cabo conforme el procedimiento 18 del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud, un procedimiento que fue elaborado por un grupo de expertos y aprobado en mesa sectorial por todas las organizaciones sindicales. Este procedimiento lo pueden encontrar disponible en la propia página web del SAS. Una vez elaborado el plan, es fundamental, para comprobar su eficacia, realizar periódicamente simulacros, recreando situaciones en las que deba activarse dicho plan de autoprotección del centro. Este DVD, realizado por profesionales de prevención de riesgos laborales de los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud y de la Unidad de Coordinación de la propia Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, pretende resumir aquellos aspectos fundamentales que, en base a la experiencia de los técnicos, son fundamentales y esenciales en la realización de un simulacro. Nuestro trabajo va dirigido a todos los profesionales de centros públicos y privados que deseen conocer la realidad que van a encontrarse cuando realicen simulacros en sus empresas y centros de trabajo. Al mismo tiempo, pretendemos trasladar a todas las personas que lo vean la necesidad de realizar este tipo de ejercicios y estar preparados para afrontar una situación de emergencia. Finalmente, en este DVD queremos reconocer y agradecer expresamente la labor profesional del personal técnico y sanitario de las unidades de prevención y animarles a que continúen trabajando en la mejora de la seguridad y salud de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud. En su éxito está el éxito de todos. Este DVD se ha estructurado en los siguientes contenidos. En primer lugar, vamos a definir algunos conceptos básicos en relación a los planes de autoprotección y los simulacros. Después entraremos a identificar aspectos claves a tener en cuenta en la fase previa de preparación del simulacro, durante la realización del mismo y aquellas actuaciones que se deben realizar una vez concluido el ejercicio. Finalmente, los participantes del mismo nos aportarán sus conclusiones y los aspectos negativos y positivos de la realización de simulacros. El Plan de Autoprotección es un documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro de trabajo, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia. Inicialmente, ningún plan puede garantizar su eficacia y operatividad hasta que se realizan simulacros de emergencia. El simulacro es un ensayo, lo más real posible, acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia, con el objetivo de verificar y comprobar la eficacia de la organización ante una situación de emergencia. El número de simulacros y su alcance lo fija el plan de autoprotección, pero en cualquier caso tendrá una periodicidad mínima de un año. En primer lugar, debemos insistir en la importancia de la implicación del máximo responsable del centro, es decir, la dirección-gerencia del hospital, área o distrito sanitario. El simulacro debe autorizarlo la dirección-gerencia del centro. De forma gráfica podemos identificar a las personas y equipos que intervienen en el siguiente esquema. Tenemos al director del plan de autoprotección, que asumirá la máxima responsabilidad en la implantación y divulgación permanente del plan. Esta responsabilidad recae en un directivo designado por el director gerente. Comité de autoprotección. Es el máximo órgano que tiene como misión impulsar y posibilitar que se implante y actualice el plan de autoprotección, el análisis de los simulacros y la planificación de las medidas correctoras. El director del plan de actuación en emergencias o jefe de emergencia es el responsable único con autoridad y capacidades para activar el plan, declarar la situación de emergencia, notificar a Protección Civil, informar al personal y adoptar las acciones necesarias para reducir las consecuencias del accidente o suceso. A continuación tenemos al jefe de intervención, que es la persona que asume la máxima responsabilidad técnica de las acciones contra el siniestro hasta la llegada de los servicios de apoyo externo.
Equipos específicos de emergencias son aquellos equipos nombrados en cada centro para realizar algunas acciones concretas y específicas recogidas en el plan de autoprotección. Dentro de estos equipos se distinguen los siguientes. En primer lugar, el equipo de alarma y evacuación. Está compuesto por personas que verifiquen la completa evacuación de su zona y realicen el recuento del personal de su sección en el punto de reunión exterior seguro. Los equipos de primera y segunda intervención están formados por personas con formación y adiestramiento necesarios para acudir al lugar de la emergencia con la finalidad de intentar su control y mitigación. Equipos de primera intervención. Además de combatir los conatos de incendio con extintores portátiles, apoyarán a los equipos de segunda intervención cuando sean requeridos, para el tendido de mangueras, por ejemplo. Equipos de segunda intervención. Su ámbito de actuación será cualquier punto del establecimiento donde se produzca una emergencia de incendio, así que representa la máxima capacidad extintora. El equipo de primeros auxilios. Sus componentes prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia. Debe decidir el tipo de atención a los heridos que no empeoren y estabilizar a los lesionados graves. Y para finalizar, el centro de coordinación se ubicará en un lugar accesible y seguro del edificio. Ahí tendrá lugar la toma de decisiones. Es desde donde se coordina toda la actuación ante una emergencia. Se reciben las llamadas de alarma y se movilizan los recursos necesarios para el control de la emergencia. Cuando hacemos un simulacro, evaluamos la adecuación de los procedimientos e instrucciones ante una situación de emergencia, la capacitación del personal y su nivel de entrenamiento y preparación, el correcto funcionamiento de los equipos y medios de protección con los que contamos, el tiempo de respuesta tanto de actuación como de evacuación o de respuesta de las ayudas externas, la idoneidad de los medios y recursos asignados, la coordinación con las ayudas externas como son bomberos, protección civil, policía, guardia civil y por último las circunstancias no tenidas en cuenta en el desarrollo del plan de actuación. En el SAS nos encontramos centros muy dispares en relación tanto en el tamaño como a los niveles de ocupación, con grandes hospitales o áreas hospitalarias de 8 y 12.000 trabajadores a pequeños ambulatorios auxiliares con 2 personas. Pues bien, el SAS realiza simulacros en todos los tipos de centros. Evidentemente han sido ejercicios diferentes para cada caso, pero siempre es factible su realización. Ahora que tenemos unas nociones generales en esta materia, pasamos a analizar las distintas fases del simulacro. Factores claves en la preparación y organización de un simulacro. Hay tantos tipos de simulacros como situaciones de riesgo se hayan contemplado en el plan de autoprotección. Como mínimo, contemplamos el riesgo de incendio, amenaza de bomba, explosiones de derrumbamiento y accidente con repercusión ambiental, donde se incluyen los derrames o fugas de sustancias peligrosas y el riesgo radiológico. Por otro lado, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de simulacros tendemos a imaginarnos simulacros con gran despliegue de medios externos y un alto nivel de complejidad. Pero también es posible hacer otro tipo de simulaciones más sencillas y de las que se puede extraer mucha información. Son lo que nosotros llamamos microsimulacros. Por ejemplo, planteamos una alarma concreta y la narración que por este motivo daría un profesional a la centralita telefónica. Controlamos con un observador la actuación de la telefonista, la llegada al centro de control del director de emergencia y, por último, la llegada al punto de emergencia de los distintos equipos de intervención. Con estas simulaciones practican todos los equipos, se ven los fallos de los protocolos que están establecidos en el plan de autoprotección y las dificultades que estos protocolos plantean a los profesionales a la hora de ejecutarlos. En centros de primaria, es decir, centros de salud y consultorios, no hay pacientes ingresados ni con grandes problemas de movilidad, lo que supone una ventaja clara a la hora de realizar el ejercicio, ya que pueden ser evacuados siguiendo las directrices de los equipos de intervención durante el ejercicio. En hospitales, dependiendo de la especialidad de la planta, nos encontramos con pacientes sin movilidad, por lo que en estos casos es más complicado realizar la evacuación. En estos casos sugerimos realizar en primer lugar un simulacro virtual antes de hacer un simulacro real y después comenzar con simulacros parciales, por ejemplo un servicio concreto, un ala de una planta y progresivamente ir ampliando la zona del ejercicio del simulacro. En ambos casos es importante informar adecuadamente a los usuarios y obtener su consentimiento en caso de participar. Sí, en los casos de amenaza de bomba recogidas en nuestros planes de autoprotección como posibilidad para evacuar un centro.
Este supuesto es muy complejo si no se lleva con una coordinación férrea de todos los responsables, ya que uno de los problemas que tenemos en este tipo de simulacros sea que nos rebase el control y se extienda la histeria o pánico colectivo en los profesionales que pudieran desconocer que se trata de un simulacro. El ámbito, ya sea atención primaria u hospitalaria, el tipo de usuario, generando la mínima interrupción del servicio asistencial y molestia a estos usuarios, y la experiencia en la organización de simulacros. Desde mi punto de vista, nos vale para determinar la zona que nos quedaría invadida a la hora de buscar la hipótesis de bloqueo y un recorrido alternativo. Entiendo que en los hospitales se podría hacer en determinadas plantas cerradas únicamente con el personal, porque hacerlo con enfermos y familiares es muy complicado, produciéndose escenas que pueden incurrir en pánico. Asimismo, en zonas como quirófanos, no es viable la utilización de humo en los simulacros. El procedimiento a seguir en la organización es básicamente el mismo, si bien en estos supuestos participa de forma importante el área de gestión medioambiental del centro. Un pequeño derrame no activa el plan de autoprotección, solo se activa en caso de que las instrucciones operativas previstas no consigan controlar la situación. A nivel interno es de utilidad la elaboración de un documento de planificación del simulacro por parte de la unidad de prevención, donde se describan los aspectos más relevantes de la organización del simulacro y que debe contar con la aprobación de la Dirección Gerencia. A nivel externo, la Dirección Gerencia del centro, que es la encargada de autorizar el simulacro, informará a la Dirección del Gobierno a través del 112. Antes de realizar un ejercicio práctico, debemos de dar formación teórica y práctica sobre el plan de autoprotección del centro y realizar prácticas de extinción de incendios. En los casos que proceda, será necesario formar en el uso de equipos de escape con respiración autónoma. Sí, el Comité de Autoprotección debe aprobar el contenido de esta formación. En el Distrito Valle de Cádiz-La Janda hemos organizado un curso denominado Actuación en caso de emergencias, en el que la parte práctica consiste en el manejo de extintores portátiles de CO2 y polvo ABC en interior y en exterior. En el área de gestión sanitaria sur de Granada realizamos prácticas de extinción de incendios con fuego real para todos los trabajadores de nuestros centros y prácticas específicas enfocadas a cada uno de los equipos intervinientes, tales como el uso de equipos de escape, técnicas y sistemas de evacuación e inspecciones del centro con los jefes de emergencia. A los usuarios es obligatorio informarles del ejercicio a realizar, la fecha, hora, por qué se hace, en qué consiste, cuánto dura, qué esperamos de ellos. Por tanto, se elaborará una información específica para mostrar y entregar a los usuarios del centro que estén ese día y, sin dramatizar, se les informará para que si ven a alguien corriendo o a los bomberos no se alarmen porque forma parte del simulacro. Los profesionales deben saber cuál es el objetivo del simulacro. Se trata de hacer una simulación lo más fiel posible de una situación que, si se da, puede implicar riesgos y que por ello cada uno tiene que saber cómo actuar y ponerlo en práctica en el momento en que comience la simulación que vamos a hacer, una simulación de emergencia. El contenido de la información dependerá del papel que estos desempeñen en la simulación. Por un lado están aquellos que, participando activamente en el simulacro, hacen de profesionales en su propia categoría. Este personal no recibe ninguna información extra sobre el simulacro, ya que debe de estar formado de cómo debería proceder ante una emergencia. Por otro lado están los participantes en el simulacro que colaboran en un papel distinto al que les correspondería por su categoría. Están actuando y hacen de usuarios o de familiares de usuarios, así que deben de tener un rol específico y guionado para simular situaciones conflictivas que nosotros planifiquemos. Pacientes con crisis de pánico, pacientes que quieren llevarse las maletas y los bolsos, pacientes que quieren curiosear y que vuelven al punto de riesgo. Lo mejor es darles un papel visible en el que se dice lo que el paciente tiene, que tiene una fractura de tibia y peroné, que es ciego, que tiene 94 años o que está inmovilizado en cama.
y después un papel invisible donde se les da el rol conflictivo y sorpresa para los profesionales que lo van a evacuar. En nuestro caso, a los usuarios les comunicamos con suficiente antelación que vamos a realizar el ejercicio unos 5 o 10 minutos antes, ya que es un requisito obligatorio. Y a los profesionales, en la mayoría de los casos, no les vamos a comunicar el día y la hora, ya que deben de estar preparados en todo momento para actuar y queremos que actúen como si fuera un caso real. A los profesionales que actúan en su propio rol no se les da información sobre lo que va a ocurrir. Solo deben actuar como lo harían según la formación recibida en las sesiones formativas sobre el plan de autoprotección. A los observadores, que suelen ser cargos intermedios y directivos, sí que es necesario recordárselo el mismo día, unos 15 minutos antes. A los usuarios les comunicamos la realización del ejercicio mediante folletos que diseñamos especialmente para la ocasión y mediante medios sonoros. A los trabajadores se lo comunicamos mediante notas de circulación interna, indicándoles simplemente que en breves fechas realizaremos un simulacro. La norma básica de autoprotección obliga a informar con la antelación suficiente a los órganos competentes en materia de protección civil de las administraciones públicas de la realización de simulacros previstos en el plan de autoprotección. Mediante un escrito a la Delegación de Gobierno a través del 112. Ello sirve para que el Centro de Coordinación avise del simulacro a todos los equipos que coordina. De esta manera, si hubiese alguna llamada de usuario, se valoraría la veracidad de la emergencia. Del Centro Coordinador de Emergencias del 112, como mínimo un fax o carta confirmando la recepción del aviso del simulacro, y en el que ellos dejen claro su papel de avisar y movilizar a quien hayamos acordado. Las empresas externas deben conocer las medidas de protección de acuerdo al Real Decreto 171 del 2004, por lo que deben participar en los simulacros. Es fundamental tenerlas en cuenta. Las tardes, noches y festivos en hospitales pequeños son momentos con muy pocos recursos y normalmente se cuenta con personal de estas empresas de seguridad, de climatización, que se encuentran permanentemente en el centro y que lo conocen muy bien para que participen como equipos de emergencia. Aspectos a tener en cuenta durante el simulacro. El equipo evaluador debe estar formado por personal interno con la formación y conocimientos adecuados y evaluadores externos como miembros de otras unidades de prevención, bomberos y protección civil. Deben tener conocimientos generales en materia de autoprotección y sobre el plan de autoprotección específico. Además, y esto es fundamental, tienen que ser personas objetivas. Es conveniente que los equipos evaluadores estén formados por profesionales de distintos ámbitos, como gestión técnica, seguridad, personal sanitario, mandos intermedios y directivos, que permitan la observación de todos los elementos y actuaciones implicadas en el simulacro. Los observadores necesitan instrucción en consignas específicas para que no supongan un problema en sí mismos al interrumpir las grabaciones audiovisuales. También hay que darles una plantilla con lo que exactamente deben observar y completar en función de lo que ocurra en el simulacro. Deberían tener chaleco peto identificativo, como no interviniente activamente en el simulacro. La identificación del observador es necesaria para que se le permita moverse y recoger datos libremente. El control del cumplimiento de la actividad programada, coordinación y colaboración, control de los tiempos, fase de activación de la alarma, fase de intervención, fase de evacuación y tiempo de respuesta de la ayuda externa si procede. Valoración de las actuaciones de los profesionales participantes en el suceso. Valoración de la evacuación si procede, chequeando las vías de evacuación utilizadas. Puntos críticos. Funcionamiento del sistema de alarma y emergencias. Comportamiento de los equipos y responsables. Incidentes previstos. Y por último, las conclusiones, con el análisis de los puntos fuertes y débiles y la propuesta de acciones de mejora. Como mínimo, debe de disponer de cámara de fotos y o vídeo. Además, necesitaremos documentos
para recoger el análisis del suceso, los tiempos, número de participantes, etc. ¿Qué actuaciones llevamos a cabo después del simulacro? Se deben analizar lo antes posible, tras la realización del simulacro. Hay que establecer un plazo máximo y tener previsto, antes de la realización del mismo, como mínimo una reunión en donde deben participar los observadores, los técnicos de prevención de riesgos laborales y el comité de autoprotección. Una vez realizada la reunión, con toda la información recopilada y el material de vídeo y fotografías recogido, el técnico de la unidad de prevención realizará el informe. Oídos los participantes de la reunión de valoración, debería ser redactado por el técnico de seguridad, con las aportaciones de todos los implicados y lo recogido en la reunión de valoración. En el caso de que exista participación de la ayuda externa, también se solicitará informe de valoración para complementar la información recogida. Siguiendo un guión que coincidirá en gran parte con el guión de las actuaciones. Un aspecto importante son las posibles mejoras recogidas para poder realizar la planificación de las mismas e incluirlas en la evaluación de riesgo. A la Dirección Gerencia, al Comité de Emergencia y a los delegados de prevención. Ponemos en evidencia nuestros errores, deficiencias, puntos fuertes y débiles en la actuación. Lo más positivo es lo que aprendemos, no solo los organizadores, sino la cultura del simulacro que va calando en los profesionales que participan tanto directa como indirectamente. Para mí lo más positivo es la familiarización de los profesionales y usuarios en general con este tipo de eventos. Como positivo, se pone a prueba la capacidad de actuación y respuesta ante una situación de emergencia. Y así conocemos nuestros puntos fuertes y débiles en el plan de autoprotección. La parte positiva es el aspecto formativo de la actividad, además de ver los posibles fallos organizativos o técnicos. Se detectan la falta o no de formación e información de los distintos equipos y responsables. Se estrechan lazos de colaboración con los medios externos de ayuda, bomberos, 112, policía. Las posibles molestias o alteración del servicio que pueda suponer su realización. Lo negativo, si puede llamarse así, es que mientras más datos coges, más casuística quieres experimentar y no hay que olvidar que luego hay que procesar toda esa información y esa es una tarea bastante ardua. Como negativo, la complejidad de la preparación de algunos de estos simulacros, dadas las características de nuestros centros, en el intento de aproximarlos a la realidad. En la parte negativa, la dificultad de conseguir que se impliquen de manera total en el suceso y actúen como si de verdad estuviera sucediendo. Es muy complejo y no siempre se consigue. Pues que se ponga manos a la obra. Al principio no sabes por dónde meterle mano para empezar, pero una vez que coges la dinámica todo sale rodado. Teniendo el permiso, empieza por hacer el guión de lo que va a suceder. En un principio, que se asesore bien, analizar el entorno donde lo va a realizar, ya que puede condicionar las circunstancias por la ayuda externa. En primer lugar, conseguir la implicación de la dirección. En segundo lugar, conseguir la implicación de una unidad o servicio. Definir el suceso. Planificar las actividades a realizar antes del suceso, establecer un calendario de actuación antes del simulacro y definir las necesidades materiales y humanas necesarias para realizar el simulacro. La percepción es positiva, porque saben que se hace por su seguridad. Útil y divertida, es algo que les rompe la rutina y que saben que es necesario. En general, y por mi experiencia, con espíritu crítico. Es decir, que le gusta percibir los aciertos y los errores cometidos y ver cómo solucionarlos. Puede ser ambigua, si no son informados convenientemente del objetivo y alcance del simulacro. Bueno, hay de todo en los centros de salud, pero poco a poco cada vez se nota más la participación del usuario. Por regla general, los usuarios no suelen ser reticentes a la hora de realizar un simulacro, salvo alguna sesión de algún usuario que no acepta que se tenga que ir del centro por estos ejercicios, pero son casos aislados. Hasta ahora siempre se le ha dado la opción al paciente de que se quede sentado si no quiere participar,
pero nos ha sorprendido el que de motu propio participan y se dejan llevar por las instrucciones del personal. No hemos recibido ninguna queja por parte de los usuarios cuando hemos realizado algún simulacro. Incluso han colaborado en los mismos. Generalmente lo perciben como algo positivo, interpretando que la organización vela por la seguridad de todos ellos, aunque en ocasiones les causen molestia o vean que se interrumpa brevemente la actividad. Cuando además se le implica activamente, su respuesta suele ser también positiva.